Sí, sí. Estaba preocupado. Bueno, el grupo uno nos ha tocado exponer sobre las cruzadas, ¿no? Y voy a hacer un pequeño resumen de las cruzadas. Bueno, las cruzadas eran Control. sucesivas expediciones militares a liberar tierras santas del control musulmán. El objetivo era restaurar la autoridad apostólica en el territorio musulmán, Perdón, ¿no? Carlos, tu audio. Ah, perdón, 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 perdón. De episodios relatados por la Biblia. El lugar más importante era Jerusalén, ¿no? Porque era muy famoso. Ustedes saben que Jerusalén era un lugar de peregrinación para los cristianos más devotos, ¿no? Pero en el siglo XI los temibles turcos seleucidas, procedentes de Asia Central, conquistaron Bagdad y luego Alepo, en Armenia, ¿no? Y no tardaron en poner la vista al occidente del Imperio Bizantino. Y comenzaron con las incursiones contra estos imperios importantes del Imperio Romano. En el año 1071, los seleucidas vencieron a los bizantinos, ¿no? En la batalla de Masiquet, ¿no? Que causó duros estragos, ¿no? Cuando se realizó estas batallas, ¿no? La crónica bizantina, ¿no? Relata con estremecimiento, podríamos decir, el desastre ocurrido, ¿no? En esta pérdida aquí fue la pérdida de Anatolia, ¿no? Y pasaron a controlar Jerusalén, ¿no? Con una campaña de intolerancia religiosa muy terrible hacia los cristianos, ¿no? Los cristianos, como sabemos, fueron torturados, asesinados por los sarracenos, ¿no? Eran demasiado malvados. En el año 1092, la dinastía seleucida alcanzó su mayor expansión. Pasaron a ser de una conglomerada tribu del mar de Arad, convertidos en el islamismo, ¿no? En el siglo X pasaron a ser un poderoso imperio, ¿no? El bizantino, aterrado ante el implacable enemigo, no sabía qué hacer. Acudieron a sus compañeros cristianos del occidente, ¿no? A pesar que en el año 1054 la iglesia se partió en dos, ¿no? Parte de la iglesia se partió en dos, los católicos occidentes y los ortodoxos en el oriente. Se partió el imperio romano en dos partes. Esto ocurrió más de 600 años atrás, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son las cruzadas, ¿no? Es un poco extenso, pero lo voy a resumir, ¿no? En la primera cruzada, en el año 1095, se celebró en Francia el concilio de Clement, ¿no? Del cual resultó la primera cruzada proclamada por el Papa Urbón. Fue convocado por él ante la petición de ayuda del emperador Alejo de Cornejo. Este solicitó refuerzos militares para combatir al pueblo turco de los seleucidas, ¿no? El concilio acudieron obispos que trajeron a los nobles señores de sus localidades. Por ejemplo, en 27 de noviembre, Urbano II declaró la guerra a los musulmanes que controlaban las tierras santas. El Papa concluyó con su discurso y dijo, Desvuel, ¿no? Que significa Dios lo quiere. A la vez, en este concilio se estableció quien viaje a Jerusalén para liberar a la iglesia por piedad y no para sacar riquezas serán perdonados sus pecados, porque dicha expedición significaba la penitencia completa. Ahora, eh, en la segunda cruzada, ¿no? Estoy resumiendo, en el año 1147 al 1149, ganaron la guerra los musulmanes, ¿no? La causa fue la caída de Edesa, ¿no? Estas cruzadas, como su primer llamamiento hizo el primer llamamiento, ¿no? El Papa Eugenio III, tras la promulgación de la bula en el año siguiente. En esta cruzada participaron los monarcas Luis VII de Francia y Corando III de Alemania, y se contó con la presencia del monje San Bernardo de Clara Abal. ¿No? Lo acompañaron fue un fracaso por los cristianos, porque no recuperaron Edesa. Ahora, la tercera cruzada se realizó en el año 1187, tras la batalla de los Cuernos. Hatián cayó en manos de los egipcios, ¿no? Y Siria de Alam Abdin, Yusuf Saladino, que da comienzo a la dinastía Ayubí, ¿no? En la tercera cruzada
se da comienzo ya a la dinastía ayubí. Este dirigente luego se dirige al norte, donde se apoderó de estos estados, ¿no? A excepción de sus capitales, la cual nacería la Tercera Cruzada, ¿no? Ahí es lo que nace la Tercera Cruzada, y la caída de Jerusalén ocurre un duro revés para la cristiandad, ¿no? Podríamos decir. En esta ocasión fue el Papa Gregorio III quien relató el desastre ocurrido en Tierras Santas en su encíclica auditiva que mete en 1187. El emperador Barbarroja, Federico I, y lo realizó con numerosos ejércitos. Es un poco más amplio, pero estamos resumiendo. En esta cuarta cruzada, ¿no?, que se ocurrió en el 1202 y 1204, tras la promulgación de la nueva cruzada en el año 1198 por el Papa Inocencio III. Se le concede como la cruzada torcida, ¿no? Es conocido, podríamos decir, como la cruzada torcida. La intención era liberar Tierra Santa, que estaba en manos de los sarracenas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta en la cuarta cruzada. Al final no hubo ningún combate entre cristianos y sarracenos, ¿no? Y los cristianos concluyeron saqueando Constantinopla, ¿no? Y las figuras fueron Balduinas de Flaudes, Luis de Blois y Bonifacio de Montserrat. La quinta cruzada fue una cruzada inútil, sucedió en el año 1217 y 1221. Fue ineficaz, cambió la definición del poder entre los cristianos y los musulmanes, ¿no? En el 1213, el pontífice Inocencio III había promulgado la bula, aquí mayor, la bula mayor, ¿no? Y en el año 1215 la bula también, ¿no? De Liberadán, ¿no? El objetivo era acabar con el imperio ayubín y recuperar Jerusalén. La figura principal fue Leopoldo VI de Hungría. En la sexta cruzada, ¿no?, sucedió y se desarrolló entre los años 1228 y 1229. En ello, el emperador Federico II logró que la entrega de Jerusalén, Belén y Nazaret a través de un acuerdo con el sultán egipcio Al-Tamim. Realizaron un tratado y se dio territorio a cambio que éste le apoyara en contra del Al-Nasser, y se estableció una tregua de 10 años. Federico II se casó con Yolanda de Jerusalén, hija de Juan de Brienne. La relación de Federico II y del Papa Gregorio IX era tensa, tanto que el rey llegó a ser excomulgado en 1297 y 1228. Partió sin aprobación papal, ¿no? Se fue desobedeciendo, sin tener la autorización papal, y terminó siendo rey de Jerusalén. Y aumentó la tensión entre el papado y el imperio. Séptima cruzada. Se realizó en los años 1248 y 1254 y fue encabezado por Luis IX de Francia. Previo a esto, los musulmanes en el año 1244 volvieron a tomar Jerusalén y atacaron los dominios de los cristianos, y el Papa Inocencio IV convocó a un nuevo concilio de León. En 1945 entregaron la dirección de la misma a Luis IV de Francia. La expedición es dirigida por Danieta y logró conquistarla en la Quinta Cruzada. Los cristianos avanzaron hacia Cairo, pero esta vez dejaron desprotegido Danieta, ¿no? Sin embargo, las cruzadas tuvieron que rendirse ante los egipcios y el rey francés fue apresado, ¿no?, y finalmente fue liberado tras pagar rescate. La octava cruzada, ¿no?, y podríamos decir la última, se produjo en los años 1270 por el rey Luis IV de Francia. En esta campaña el rey francés volvió a fracasar en su intento de cristianizar Túnez, ¿no? Mulet Mentasap logró defender a Luis IV,
murió por las enfermedades, pero el príncipe rey Eduardo se convertiría en el rey de Inglaterra por la intención de unirse a Luis IX en Túnez, pero él ya estaba muerto. Aún así, se trasladó a Acre con un pequeño ejército tras una pequeña escaramuza. En esta cruzada se firmó la tregua, ¿no? Hay quien consideraba a Eduardo I como una nueva cruzada novena en los años 1271 y 1272. Por lo general se considera como una extensión de la octava cruzada, ¿no? Es una extensión de la octava cruzada. La invasión de los musulmanes concluye con el fin del cristianismo. Se crearon órdenes, ¿no?, de los pobres compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, también conocido como el Orden del Templo. Fue fundada en las primeras cruzadas para proteger a los peregrinos y participaron en las contiendas. Eso sería un pequeño resumen, pastor, ¿no?, con relación a las cruzadas. Muy bien. Creo que es un buen resumen porque trabaja los detalles de cada cruzada, ¿no? Y de hecho hay que ver que esas cruzadas, todas fueron fracaso, ¿no? Sí, pastor. Todas fracasaron. Solamente la primera fue la que Sí, la obtuvo una cierta primera. victoria, pero y duraron como 200 años, ¿no? Sí, 200 años de cruzadas, y uno se podía pensar en por qué motivo es que haya habido tantas guerras sin ningún resultado militar, o resultado político, ¿no? Pastor, ahí en las cruzadas, bueno, ahí le mandé un link, que ahí fueron un gran movimiento en que hubo un feroz popular, se mezcló con las ambiciones de los grandes, tanto Ujú, juzgadas a base de sus propios objetivos. También se puede decir que esto, digamos, en la primera y en la sexta, todos fracasaron con ustedes. ujú. Pocos años después, la única huella visible del paso de los cruzados, tanto en la Tierra Santa, era algún castillo o templo en ruinas, pero a pesar de ello, dice que las cruzadas tuvieron grandes consecuencias. pastor, pero Claro, solo la primera cruzada tuvo un buen fin, ¿no? Pero las otras eran un fracaso. sí, así fue. Pero se hicieron, ¿sabe por qué? Porque las cruzadas produjeron nuevos ricos, ¿no? Sí, Los saqueos que hubieron a los lugares, y también, por supuesto, el interés personal, ¿no? Porque un cruzado ya pues, era recibido como héroe, ¿no? Y se le daba título nobiliario, y eso le permitía también tener posesión económica, ¿no? Y un nivel ante la sociedad. Entonces, eso es lo único que consiguió digamos, los cruzados consiguieron eso, pero políticamente nada, ¿no? La iglesia, y por otro lado el dominio religioso, ¿no? Porque la iglesia, a pesar de que perdía, asumía un poder en Europa que permitía eso, ¿no? ¿No? El enriquecimiento de unos, ¿ya? Y el poder religioso de la iglesia, que a pesar de que no hubo requerimiento final, ¿ya? Tuvo su fuerza ahí, ¿no? El dominio religioso que se dio también, sí. ¿Ya? Claro, a pesar de que siempre está la idea de que los musulmanes, los islámicos siempre son intolerantes, acá no, sí hubo en tierras islámicas hubo digamos, una cierta tolerancia, ¿no? ¿No? Entonces, y más bien los cruzados fueron los que perjudicaron a los cristianos que vivían en tierras de musulmanes, o sea, fue al revés, ¿no? Bueno, eso es cierto, ¿no? O sea, hubo intereses ahí, pues, ¿no? ¿No? Aparte de la cruzada, la gente aprovechó, ¿no? Los que participaron como militares ahí vinieron con honores, ¿ya? Y recibían como héroes. Entonces, eso fue más importante para ellos que el resultado final, ¿no? El resultado final fue fracaso realmente, ¿no? En fin, pastor, sí. también, ¿cómo se llama? En estas cruzadas, ¿no? No lo tengo en mente en qué cruzadas fue, también fue la separación, ¿no? En dos grupos del cristianismo. No sé Sí, si...
tanto de ortodoxos como los cristianos, ¿no? Se Sí, sí. dividieron. Bueno, la división fue en el 1054, ¿no? Entre Oriente y el Occidente, ¿no? Pero esto parece que ahondó más todavía la situación, ¿no? Porque ya hubo bastante distanciamiento, ¿no? Si fuera la primera división. Hoy ya la Iglesia Ortodoxa sí tiene, no solo como las ambiciones, sino está muy avanzado el acuerdo entre los ortodoxos y los católicos, ¿no? Inclusive para las órdenes sacerdotales, el aspecto de los sacramentos, todo eso ya está solucionado de alguna manera, ¿no? Y hay un acuerdo entre ortodoxos y católicos, ¿no? Eh, ya como que para unificarse, por ahí están, ¿no? Es la iglesia protestante la única que no tiene eso, a pesar que hay conversaciones, ¿no? Bueno, ahora vamos al otro grupo, no sé si es el grupo 2 cómo está con lo del Papa, o si no, el 3 sí, ya está listo para poder hablar de justamente de la división entre Oriente y Occidente. Y César, baja tu audio. Ya. A ver, ¿a quién le toca? Hermano José. Sí, Ya. a ver, ya. Nos ha tocado a nosotros, tercer grupo, la división o el cisma de la Iglesia de Oriente con Occidente, ¿No? las controversias que hubo. Ujú. Eh, este cisma, más conocido como la separación del Papa y la cristiandad de Occidente, de la cristiandad de Oriente y de sus patriarcas. Ujú. Porque recordemos que en Oriente no solamente había un, un obispo, sino eran varios patriarcas, estaba dividido en varios patriarcados, ¿no? Especialmente era del patriarcado en Constantinopla, ¿no? Que era el universal. Esta separación no tiene una fecha específica, porque ya desde años anteriores habían pasado cosas y, y cayó pues ya en una fecha en la que ya no pudo ya echarse atrás, ¿no? Ya no pudo eh, dejar de aparecer. Desde el momento mismo en que el emperador Constantino el Grande decide trasladar en el año 313 la capital del Imperio Romano, de Roma a Constantinopla. Recordemos que Constantino fue el primer emperador en el que la persecución de los cristianos se acabó y da el edicto de Milán, en que el cristianismo aprueba el cristianismo y lo convierte en una religión más de esa época, ¿no? De esa parte de la tierra. También se inicia cuando el Teodosio el Grande divide a su muerte en el 395 el imperio para dos de sus hijos, el emperador de Occidente y en Oriente. Y, y también se afianza con el general bárbaro Odocrao, que hizo con el gobierno de Italia en el Odoacro. 406, ajá, tras destruir y desterrar a Rómulo Augusto, el último emperador, eh, que, que fue un joven apodado Augustito, el emperadorcito, porque era muy débil. Y Odoacro comenzó a negociar con el emperador romano del Oriente, en Bizancio.
llamado Zenón, pero este estaba ocupado con los disturbios de Oriente. Pero Zenón finalmente le concedió el rango de patricio y lo aceptó como su virrey de Italia. Y toda esta separación se agudiza en el siglo IX con Focio, que era un patriarca de Constantinopla, escritor bizantino, y era un santo pues, reconocido de la Iglesia Ortodoxa, cuando él fue nombrado, ¿no? En lugar de Ignacio. Esto no estuvo de acuerdo la Iglesia Occidental. Y se consuma definitivamente en el 1054 con Miguel I Ceruleano, también patriarca de Constantinopla. Entre los motivos de esta controversia, de este cisma, se dice, ¿no?, por la incomprensión de la lengua, ¿no?, dos lenguas, latín y el griego. Mano José Luis, ya su parte ya acabó, le toca al otro hermano exponer. Dos lenguas nomás, de ambas civilizaciones, y otra, que el occidente y el oriente, la occidente se recuerdan que estaba dominada por el poder católico, mientras que la de oriente por el poder del emperador, nada más. Ahora le va a tocar al compañero causas del cisma. Hermano Max. Buenas noches con todos. Me ha tocado exponer las causas del cisma en 3 grupos en los cuales se pueden clasificar, ¿no? Lo que motivaron a esta división o cisma era, en primer lugar, del tipo étnico, que luego viene del tipo religioso y del tipo político. El primer punto, el tipo étnico, a causa de la natural antipatía y aversión entre asiáticos y europeos, unidas al desprecio que en esta época sintieron los cristianos orientales hacia los latinos, a quienes consideraron que ellos estaban contagiados de barbarie y a causa de las constantes invasiones, ¿no?, germánicas. Y el segundo punto de tipo religioso, es decir, que las variaciones que con el paso del tiempo fueron imponiéndose en las prácticas litúrgicas, dando lugar al uso de calendarios y santorales distintos, ¿no? Las continuas disputas sobre las jurisdicciones episcopales y patriarcales que se originaron a partir de dividirse en 2 este imperio, como ya lo mencionó el hermano José. La opinión extendida por todo el Oriente de que al ser trasladada la capital del Imperio Romano a Constantinopla, se había trasladado igualmente también la sede del primado de la Iglesia Universal. Las pretensiones de autoridad por parte de los patriarcas de Constantinopla, que utilizaron el título de ecuménicos, a pesar de la oposición de los papas, que reclamaban para sí como obispos de Roma, ¿no? Entonces, la suprema autoridad sobre toda la cristiandad. La negatividad de los patriarcas de Oriente a reconocer esa autoridad sobre la base de la sagrada tradición apostólica y las sagradas escrituras, alegando que el obispo de Roma solo podía pretender ser primus inter pares, es decir, un primero entre sus iguales, y la intromisión de los emperadores en asuntos eclesiásticos, creyéndose pontífices y reyes, pretendiendo, no puedo ver esta parte, Decir ellos, Pretendiendo decir decidir, ellos, sobre los grandes problemas de la iglesia, ¿no? Eso es ajá, en cuanto al tipo religioso, ¿no? Por esta división que hubo, siempre había una disputa, ¿no?, entre ambos.
Luego dice que el tipo político, ¿no? El apoyo que buscaron los papas en los reyes francos y la restauración en Carlomagno del Imperio de Occidente en el siglo 9. perdón, en el siglo IX, mermaron prestigio a los emperadores de Oriente, que tenían pretensiones a la reunificación del antiguo Imperio Romano. A estas causas de carácter general pueden añadirse los cargos, en realidad son unos pretextos, ¿no? Que los patriarcas Focio y Cerulario imputaron a la Iglesia de Roma y que pueden resumirse en los cuatro siguientes, ¿no? Que los papas no consideraban válido el sacramento de la confirmación administrado por un sacerdote, que los clérigos latinos se rapaban la barba y practicaban el celibato obligatorio, que los sacerdotes de la Iglesia romana usaban pan ácimo en la Santa Misa, práctica considerada en Oriente, una herejía, ¿no? Y en fin, que los papas habían introducido en el credo la afirmación de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, creado, como dice, ¿no? El credo in spiritum sanctum. Bueno, no sé leer esa parte. Qui ex patre filioque Filioque procedit. procedit, ¿no? Bueno, estamos hablando otros idiomas aquí también. Latín. En latín, ¿verdad? En contra de los que se sostenían los patriarcas orientales que no reconocían esta última práctica o procedencia, ¿no? Estos cargos que hubiesen podido solucionarse con la convocatoria de un concilio produjeron la separación definitiva si no hubiesen prevalecido razones espurias a la esencia misma de la religión. Luego ya nuestro hermano Yamir nos va a exponer el tema sobre las controversias de esta separación. Bien. Así que bueno, en cuanto a la controversia que podemos ver sobre este tema, hemos podido plasmar de manera, ¿cómo se podría decir? Hemos sintetizado, hecho un resumen y podemos ver que una de ellas es la mentira de la conspiración. Además de ello, hola, ¿habló alguien? Sigue, Sí sigue. sí se escucha, Yamir. Ah, ya, bueno. Dale, Además de dale. ello, podemos ver que Ignacio, bueno, el patriarca de Constantinopla, era un hombre de exquisita piedad, y bueno, pero excesivamente austero y de una rigidez que rayaba en intransigencia bajo la protección de la emperatriz Teodora. Y bueno, se preocupó de velar con celo extraordinario por la pureza de la fe y la práctica de sus buenas costumbres. Así que bueno, también podemos ver que el día de la Epifanía del año 857, Ignacio negó la Sagrada Comunión a César Bardas, a la causa de la conducta inmoral y escandalosa de que hacía alardes. Así que podemos ver que Bardas juró vengarse de esta humillación y busca la alianza de Gregorio Asbesta, encarnizado enemigo de Ignacio, quien junto al Papa Benedicto III lo había suspendido en sus funciones de metropolitano de Siracusa. Bien, también podemos ver que los puestos de acuerdo acusaron falsamente a Ignacio de conspirar contra el Estado ante Miguel III, que ya había llegado a su mayoría de edad y ejercía personalmente el gobierno del imperio, pero que estaba fuertemente influido por su tío.
Y cerrando esta parte de la diapositiva, podemos ver que la emperatriz Teodora se declaró defensora de Ignacio, pero Bardas la acusó de complicidad y tras ordenar de que le fuese cortado el cabello como castigo, la encerró violentamente en un convento mientras Ignacio era desterrado a la isla de Terebinto. Perdón, Terebinto. Y así que acá podemos ver a Focio y el cisma. Bueno, podemos ver que Focio tuvo una participación activa en cuanto al cisma o división que se produjo. Y bueno, podemos ver que Focio era un hombre erudito, tanto en ciencias profanas como sagradas, hábil, político, pero soberbio y ambicioso. Así que podemos ver que tenía mucha capacidad intelectual, sin embargo, tenía su lado negativo, que era soberbio y ambicioso. Asimismo, podemos ver que su elección parecía acertada y podemos ver que existía, sin embargo, una grave dificultad. Focio era seglar y los sagrados cánones prohibían su ascenso directo al episcopado, perdón. Gregorio Vesta, no obstante su excomunión y suspensión, se encargó en connivencia con el emperador de solventar esta contrariedad. En pocos días, del 22 al 25 de diciembre, podemos ver que fue bastante breve el tiempo, del 858. Confirió a Focio las órdenes sagradas, incluso el episcopado, lo que permitió que el emperador le otorgase la dignidad de patriarca de Constantinopla, con el fin de legitimar su actuación. Focio escribe la carta a Papa Nicolás I, sucesor de Benedicto III, en la que le comunica su exaltación al patriarcado. Sí, su exaltación, perdón, se me enredó la lengua. Su exaltación al patriarcado, cosa que había aceptado. Explicaba tan cínica como hipócritamente, en contra de su voluntad y a pesar de no creerse digno de tal alto cargo, en esa misma carta hacía una profesión fingida de fe cristiana, de acuerdo con el credo de Roma y sumisión total del pontífice. Bueno, al propio tiempo, el emperador envió otra carta dando cuenta al Papa de la renuncia voluntaria de Ignacio, retirado a un monasterio y confirmando la noticia de Focio. Y bueno, para culminar, vemos que no convencido de los argumentos que contenían ambos escritos, Nicolás I envió 2 legados a Constantinopla para que le informaran de lo ocurrido. Pero sobornados por Focio y Bardas, informan al Papa falsamente de acuerdo con las anteriores cartas. Aún más, sin autorización del pontífice, se constituyen en jueces y convocan un sínodo cuyas conclusiones deponen a Ignacio y proclaman a Focio legítimo patriarca. Y bueno, esta rivalidad de Ignacio y Focio fue la causa inmediata al cisma o división. Y bien, mi compañero seguirá con la parte de la exposición. Buenas noches, compañeros. Bueno, y si hablamos que a pesar de toda esta división resplandece la verdad, ¿no? Dice que, pero no tardaron en llegar a Roma los informes del propio Ignacio y de otros obispos adictos a la Santa Sede, dando cuando el pontífice de la realidad de los hechos, disconforme con los hechos de Nicolás I, protestó por la actitud del emperador bizantino y se negó a reconocer patriarca Focio y reunió en Letrán un sinode en el año 863 en el que se excomulgó a Focio, se le desposee de todas sus dignidades y se restituye a Ignacio todos los derechos como era de esperar. Ni Focio ni el emperador aceptaron la decisión del pontífice, sin embargo, y cuando más esperanzas abrigaban el del triunfo, Bardas cae asesinado.
y en el año siguiente el emperador Miguel III corría la misma suerte a manos de Basilio, nacido en Macedonia e hijo de padres de Armenio, que usurpaba el trono del imperio, ¿no? Miguel I de Celurario, ¿no? Fue un hombre altivo, prepotente y ambicioso de época de formación intelectual, de poca información intelectual, pero lleno de odio contra la Iglesia romana. Elevado a la sede patriarcal de Constantinopla en el año 1943, su ministerio coincidiría con el del Papa León IX, y ambos consumarían el cisma que se venía gestando entre ambas iglesias. Su enfrentamiento con Roma se inicia en el año 1051, cuando tras acusar de herejía judaica a la iglesia romana por utilizar pan ácimo en la Eucaristía, ordena Ácimo. que ácimo, ordena que se cerrasen todas las iglesias de rito latino en Constantinopla, que no adoptaron el rito griego. Se apodera de todos los monasterios dependientes de Roma y arroja de ellos a todos los monjes que obedecían al Papa. Dirige una carta al clero en la que renovaba todas las antiguas acusaciones contra las dignidades eclesiásticas occidentales. En el año 1054, el Papa León IX envió a Constantinopla una legación encabezada por el cardenal Humberto de Silva y los arzobispos Federico de Lorena y Pedro de Amalfi, y portando un escrito en el que se comunicaba al celulario la retractación de algunos aspectos en conflicto y un decreto de excomunión en caso de que éste se negase a ello. Pero el patriarca se negó a recibirlos y tratar con ellos. Ante esta actitud, los legados papales publicaron un diálogo entre un romano y un constantinopolitano plagado de burlas contra las costumbres griegas, y en el 16 de julio de 1054 depositaron la bula de excomunión en el altar mayor de la iglesia Santa Sofía de Bizancio, antes Constantinopla, y abandonaron la ciudad de inmediato. Unos días después, el 24 de julio, el patriarca Miguel I de Cerulario quemaba públicamente la bula papal y excomulgaba al cardenal Humberto y a su séquito. El cisma entre ambas iglesias, que aún se perpetúa, se había consumado. Con todo esto, aunque el inicio de la gran cisma quedaba fechada en la historia a partir del papado de León IX, no son pocos los investigadores que cuestionan la trascendencia de estos hechos en la efectiva separación de ambas iglesias, pues por una parte, cuando la excomunión recíproca tuvo lugar con León IX, ya había muerto, lo que implica que cualquier actuación llevada a cabo por el cardenal Humberto carecía ya de validez como legado papal, y por otra, las excomuniones afectaban a individuos y no a iglesia, ¿no? Entonces, podemos ver acá que, prácticamente pues el conflicto más poderoso que hubo en la división de Oriente y Occidente fue pues la parte religiosa, ¿no? Y bueno, esta es la exposición que hemos hecho con nuestros compañeros Grupo 3, José Luis Mejía, Max Salva, Yamir Girón y Carlos García. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Bien, solamente el grupo tiene que mejorar con respecto a la lectura. Muchas palabras esdrújulas las han leído de otra manera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando el acento va en la tercera sílaba, la pronunciación es diferente. Y ahorita no me acuerdo de las palabras, pero por ahí hay varias que ustedes han mencionado. Ya, por ejemplo, el pan ácimo. No es el pan ácimo, sino el pan ácimo, ¿no? Porque va en la tercera, ¿ya? Entonces, todas las que están en tercera tienen que ser, más o menos el tiempo es así. Ta, 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 ¿no? Entonces, la carga Pita pata. del acento Vamos a es aprender en la tercera. Eso hay que ver, ¿ya? Ya, No, pastor, gracias. tiene que aprenderlo, ¿sabe por qué? Porque eso también es importante en la predicación. Cuando uno está predicando, puedes tener errores, sí, pero cuidado con ponerle el acento a la palabra donde no es, ¿no? Ujú. Lista, Eh, pastor. es como la palabra,
ese árbol que aparece en la Biblia, donde estuvo Sicómoro. sí, sicómoro, otros dicen sicomoro, ¿no? Entonces ahí está también esas dos tendencias. Ahora sí Bueno, lo dije bien. bueno, pues vamos al tema al central, básicamente. Yo resumido este aspecto de la lucha. Es cierto que hay lucha política, hay también hay digamos, una situación religiosa sobre todo, ¿ya? Y de hecho también de primacía, ¿no? El dominio de querer, de que, bueno, Roma ya estaba desaparecida, ¿no? Como imperio, y Oriente quería prevalecer, entonces, de hecho que el haber cambiado la sede o el haber intentado hacer eso, ¿no? De Roma para Bizancio, ya era un peso terrible para la iglesia, ¿no? Entonces, pero un elemento que se juega es en el doctrinal. Por ahí pusieron primum inter pares, ¿no? Esa es la idea que el Papa proponía, que era el primero entre todos los obispos, ¿no? Entre los iguales, ¿ya? La idea era eh, que se planteaba en el Oriente era que todos los obispos eran interpares, es decir, los obispos eran iguales, ¿no? ¿Ya? Eran iguales, pero aquí ponía el Papa eso de primos interpares, primero entre los pares, ¿no? Entre los iguales. Ahora, lo otro sí que es importante es el término que creo que no está ahí en el de Justo González, pero que es el término importante aquí. El problema básicamente religioso y doctrinal fue el problema del filioque, el filioque, ¿no? ¿Qué es el filioque? ¿Mm? Es la idea, el concepto doctrinal que Roma había lanzado de que el Espíritu Santo, ¿no? Eh, procedía del Padre y del Hijo, ¿ya? Y lo presentó nuestro hermano Yamil cuando estaba hablando, cuando mencionó, no, Yamil creo que, no sé, sí creo que fue Yamil, en latín, ¿no? Ahí estaba en latín la figura, la idea, ¿ya? Entonces, esa idea el problema del filioque llevó a a la división, básicamente, ¿no? Porque el Oriente no aceptaba la idea del filioque, es decir, que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Ellos decían que el Espíritu Santo procede del Padre. Eso, si ustedes lo toman, parece que fuera pues un problema menor, ¿no? ¿No? Un problema menor para nosotros, ¿no? La procedencia del Espíritu Santo, ¿no? Eh, Roma entonces tenía este problema, ¿no? Los griegos decían entonces que procedían el Espíritu Santo procede del Padre, nada más, ¿no? Y dejaban fuera la palabra filioque, que ese sería el problema básicamente, ¿no? Y lo demás, pues, eso de acusarlos de herejes a los romanos por usar pan ácimo, cuando justamente, y ahí creo que hay un error, porque la cena en que está inspirada la Santa Cena, ¿no? La cena pascual judía, se comía pan ácimo, no ácido, sino ácimo, ¿no? Pan ácimo, ¿qué cosa era? Pan sin levadura, ¿no? Pan preparado, pan pascual. Y con eso es que Jesús prepara la cena y hace que eso se conmemore en la iglesia, ¿no? Todas las veces que la bebieres, dice, y comieres este pan, dice, ¿no? Entonces, el elemento es el pan así, el pan sin levadura. Ese debería ser, de paso, en el caso nuestro, en la Santa Cena siempre debe ser pan sin levadura, ¿ya? Ahora se puede conseguir, ¿eh? No es difícil,
pero algunos usan galleta, que no es lo más correcto. Bueno, el pan común podría ser, ¿ya? Aquí en provincias es distinto, donde no hay harina, por ejemplo, en la selva se hace con masa, con, ¿cómo se llama? Con Con yuca, harina de plátano. harina de plátano o con yuca, ¿no? Harina de yuca, ¿no? Cualquiera de los dos, sí, y con masato también encima, ¿no? El vino, el masato. Entonces, bueno, no vamos a condenar a nadie por ese motivo, ¿no? Porque algunos se ponen duros con ese aspecto de no, que debe ser tal, de tal o cual manera, como los griegos se te proponen el condenar, pues, la práctica de la iglesia romana, ¿no? Bueno, eso creo que es el elemento básicamente del asunto. Entonces, pero también había los conflictos, más que ya lo leí hoy a mí, ¿no? Los conflictos políticos, eh, Étnicos. eh, claro, también el problema étnico, ¿no? Que no se llevaban bien, ¿no? Entre ellos, ¿no? Siempre Occidente miraba con reojo al Oriente, ¿no? Ese es un problema. No, eso no quiere decir tampoco la posición nuestra, en el sentido de que todo lo que está al occidente mira mal a lo que está al oriente, no, sino está hablando de Europa y la posición que tiene Europa, ¿no? Y Oriente, que está al lado de Asia, básicamente, y que tenía pues más influencia asiática que otra cosa, ¿no? Bueno, son las causas del asunto y básicamente no hay un problema doctrinal de fondo, porque son iglesias iguales, iguales. Solo que la iglesia ortodoxa, en el día de hoy, se cree que es la, ¿cómo podríamos llevar? La portadora de la historia. Es decir, es la iglesia que históricamente tiene su continuidad para ellos. La iglesia de Roma no tiene continuidad, dice ellos. Ellos sí la tienen, ¿no? Y es la iglesia en donde estuvo Pablo, ¿no? Y los apóstoles, ¿no? El sector donde estuvieron, Asia Menor, Turquía, especialmente Grecia, Corintio, todos esos lugares, son hoy día de iglesia ortodoxa, ¿no? Entonces, ellos fueron resultado de la obra apostólica. Y podríamos decir que la iglesia oriental es la que está más cercana al original de la iglesia primitiva, ¿no? Eso es lo que quieren, ellos asumen eso y tratan de defender esa posición. La Iglesia Católica lo que hace es defender el hecho de que ellos tienen la sucesión apostólica, ¿no? Por el lado de Pedro. Y todos los demás que han sucedido a Pedro es porque ha habido una sucesión apostólica, ¿no? Entonces el papado no lo toma cualquiera, sino es porque hay una línea sucesora apostólica, ¿ya? Eso también lo ponen en algunos sectores protestantes, lo asumen como tal, ¿ya? Pero veo que no es muy concordante el asunto, no hay, perdón, no es consecuente, perdón, no, la otra palabra no sirve, no es consecuente desde esa perspectiva, porque nosotros no creemos en la asociación apostólica, no hay asociación apostólica, ¿ya? Es decir, no es que Pedro dejó y los demás que ocupen el espacio de Pedro, entonces son los verdaderos apóstoles. No existe eso. Es igual que no existe, digamos, la condición apostólica de muchos de los que ya hoy día se llaman apóstoles también, ¿no? Que con esa idea de que siete apóstoles están haciéndole y dándole la bala a la iglesia de Roma de que su apostolado es el correcto, ¿no? ¿No? Bueno, ese es otro tema, pero también interesante. El otro grupo, ¿qué pasó? A ver, William, Julio, Sí, pastor, ya a se ver, fueron ya los de mi grupo, ¿qué pasó? ya se escaparon ya. Bueno, nos toca sobre el papado. Ya, Voy a dar la introducción porque además se han ido. A ver, ya, perdón. ya, dale más. Ya, ok, ok.
Bueno, el papado, ¿no? El origen, el término papa que hoy se emplea en el occidente para referirse exclusivamente al obispo de Roma, ¿no? No siempre tuvo ese sentido la palabra. En sí quiere decir papá y es por tanto un término de cariño y respeto que se le pone. Los orígenes del episcopado romano no se pierden se pierden en la penumbra de la historia. La mayor parte de los historiadores, tanto católicos como protestantes, concuerdan en que Pedro estuvo en Roma y que probablemente murió en esa ciudad durante la persecución de Nerón. Pero Ujú, no hay documento antiguo alguno que diga que Pedro transfirió su autoridad apostólica o a un sucesor. Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, el centro numérico del cristianismo estuvo en el Oriente y por tanto los obispos de ciudades tales como Antioquía y Alejandría tenían mucha más importancia que el obispo de Roma. Y ujú, aún en el occidente de habla latina, la dirección teológica y espiritual del cristianismo no estuvo en Roma, sino en África Latina, que produjo a Tertuliano, Cipriano y San Agustín. Esta situación comenzó a cambiar cuando el imperio aceptó la fe cristiana, puesto que Roma era el menos nominalmente la capital del imperio. La iglesia y el obispo de esa ciudad pronto lograron gran relieve en todo el imperio. La iglesia comenzó a organizarse siguiendo los patrones trazados por el Estado y las ciudades que tenían jurisdicción política sobre una región, pronto tuvieron también jurisdicción eclesiástica. A la postre, la iglesia quedó dividida en cinco patriarcas cuando los bárbaros invadieron el imperio. La iglesia de Occidente comenzó a seguir un curso muy distinto de la Oriente. En el Oriente el imperio siguió existiendo y los patriarcas continuaron supeditados a él. En el caso de Juan Crisóstomo, que vimos bueno, ya usted habló de eso, ¿no, doctor? ujú. Repitió frecuentemente la iglesia oriental. Eh, bueno, y de ahí viene, ¿no? Que se habla de León el Grande, a quien se ha dicho, ¿no? Que fue el verdaderamente el primer papa en el Papá sentido León. corriente. Sí. Bueno, hasta ahí era mi exposición, pastor. Ya, muy bien. Ya la próxima semana hablaremos acerca de Ujú. justamente la historia con respecto a qué papas son los más relevantes, ¿no? Bien, Sí, lo gracias más por relevante. la participación de ustedes. Este, disculpen nomás el inconveniente que hubo del traslado, el error del cambio, pero la idea es que ustedes trabajen también en materia, ¿no? Y por lo menos han dado en el clavo, porque siempre en el grupo de Carlos siempre le gusta opinar a todos, y ellos nos dan siempre a la vacante. La idea era que uno por grupos, ¿ya? Porque A la uno puede próxima, hablar, pastor, la próxima. ¿ya? Sí, ya, y que Pastor, estén... Oh, tome lista, pastor. pastorito, resumen, nada más. No el Pastor, libro. pastor, tome lista. Bueno, de verdad, estamos hoy día en la cuarta. Altamirano, Alex no ha venido, ¿no? Alexis, Alexis de las 8 clases tiene 2 o 3 nomás. Julio Blasi estaba, No le digas. Vivo Badía también estuvo, William Cabello también estuvo, Wilson Chapa, creo que ya se fue. Aquí estoy. Sí, Ya se fue estás ya. ahí. Sí, desde el Leoncio inicio. Díaz también ha estado, Leoncio no ha Carlos venido. también, Yamil también, Pastor César Henry, Chávez tampoco no ha estado. Henry González no está, ¿no? Ha estado, pero ya Pablo, se fue ya. ya, Pablo de Pastor, Zanetti. Girón acaba de pedir permiso, dice, por problemas familiares. Sí, 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 yo lo puse, lo vi. Ya, David también ha estado, Iván también, aunque no los he visto muy en el trabajo, ¿no? Leila entró, pero después salió. Y nunca Eh, más volvió. Y los hermanos Melgarejo tampoco.
Sí. No he participado, pero he estado presente. Segundo seminario sí no estaba. Y Max, ya está. Yo expuse, pastor. Ya vemos eso con él. Pastor, ¿Ya? yo expuse, pastor. Ah, ya, Max. sí, ya, correcto. Está ya entonces puesto, ya. Ahora, ese documento me lo mandan, ¿ya? ¿Ya? Los que han hecho eso, me lo mandan ustedes y con los nombres de los que han participado, ¿ya? Eso nada más. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Hermano Pablo, ahí pone los nombres de los hermanos, Wilson, tú y yo. Pastor, por correo se lo mando, ¿no? O WhatsApp. Sí, al Necesitas, WhatsApp, envías tú, pues. Ah, le envío yo, lo corrijo, lo envío. Ya, ok. Sí, sí, por Sí, favor. ¿ya? Ya, hermano, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, ya, buen tiempo. Ya, Buenas pero Gracias, resuman para mandar, resúmanlo para mandar, por favor. bendiciones. Gracias, Bendiciones, pastor. pastor. Hermano, Ya. cuídense, Dios bendiga.